Hola mi gente de Psico Voces, gracias por estar siempre en sintonía. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, feliz de estar aquí con nuestra invitada de hoy que nos trae un tema buenísimo. Y antes de empezar, quiero aclarar que, ¿verdad? Los nervios y ese miedito cuando se va a solicitar una visa, que es nuestro tema de hoy, cómo controlar esas emociones en una entrevista de solicitud de visa, pues ese miedito y esos nervios son totalmente normales, ¿verdad, Jonathan? Sentir miedo es Claro. totalmente normal, es válido porque el miedo nos permite controlar nuestra conducta, prevenir. Sin embargo, cuando el miedo nos paraliza y no permite que nosotros demos ese paso de ir a una entrevista de trabajo, de visa, lo que sea, pues hay que ponerle ojo. Entonces, para eso tenemos aquí a Sabet Cruz, que es experta en procesos migratorios. Bienvenida. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio, sobre todo para aclarar luces a las personas, asimismo, como bien lo has puntualizado, porque cuando vamos a la entrevista de visa de turismo, sobre todo, cuando vamos a entrevista indistintamente, si es visa de inmigrante o si es visa de turismo, nos cargamos de nervios. Y es importante decirle a la gente que una de las mayores razones que dan lugar a que nieguen visa es precisamente un mal manejo durante la entrevista con los oficiales consulares. Las personas no saben controlar las emociones, los embarga un sentido y un sentimiento de ansiedad en ese momento de la entrevista y aunque vayan con la verdad, empiezan a decir cosas que quizás no son, a titubear, a mirar el techo, a mirar el piso, y a implementar la coletilla de manera reiterada, lo que se traduce, aunque no sea esa la realidad, en que el solicitante está mintiéndole a los oficiales consulares. Entonces, definitivamente los cónsules le dan lectura a los nervios del solicitante como que es una mentira que se les está diciendo. Claro, y esos nervios me imagino que traen un lenguaje corporal. Sí. Claro que sí. Hay un lenguaje corporal en medio de los nervios, pero sobre todo cuando usted no sabe manejar este momento y en su formulario indica una información y usted por los nervios, precisamente por ese estado de ansiedad, indica otra, automáticamente le van a denegar el visado. Y qué Claro que difícil sí. es, ¿sabes? Que la persona esté diciendo totalmente la verdad, pero a través de los nervios lo traicione en el momento y el quien lo esté evaluando considere que está mintiendo. Sí, es correcto. Y tengo un caso que voy a traer a colación la noche de hoy. Precisamente enviamos a un grupo de 10 personas de uno de los medios de comunicación más reconocidos del país y visaron a 9, excepto a una. Mandamos 10, visaron 9, dejaron una. Oh, ¿Y eso Preparada, por? periodista. Vamos a ver por qué. A continuación vamos a ver por qué. interesante eso. En su formulario colocamos toda la información de ella, que es una profesional, toda su trayectoria, inclusive es una persona que ganó un premio recientemente como premio Juventud, periodista del año, algo así, algo fue así que ella ganó, no Que recuerdo, se imagina que tiene buen manejo de la sí, palabra. Claro. pero no lo tiene, Ah, no lo tiene, es tímida y al momento de apersonarse a la embajada, ese día de la entrevista, que fue esta mañana, le preguntaron que qué ella iba a hacer, no supo manejar el momento de la entrevista. Y tú sabes qué es lo peor de todo, que cuando el solicitante va y tú le preguntas, ¿qué le preguntaron? ¿Usted se puso nerviosa? Te dicen, no, yo no me puse nerviosa. Wow, qué O sea, no triste. lo Ujú. admiten. Entonces tú sabes que ustedes que son psicólogos, que manejan al dedillo la parte emocional, definitivamente si una persona no reconoce que hay un problema, que hay una falla, no Claro. lo puede Ese es mejorar. el primer paso, claro. El primer paso es tú reconocer que hay un problema, que tú tienes un exacto. problema de conducta, que tú fallaste, que no te manejaste adecuadamente. Y cuando yo consulto a los clientes, a ella misma se le pregunto, yo me di cuenta por los compañeros, porque era una entrevista grupal, que los compañeros fue que dijeron, mira, ella no supo manejar la entrevista, no supo manejarse, se puso nerviosa, le preguntaron qué vas a hacer, dijo, no, que voy a trabajar, realmente era una visa, un tipo de visa de trabajo de representante de medios de comunicación, que es visa tipo I,
pero la realidad es que no es a trabajar per se que ella iba, o sea, no supo responder las inquietudes que tenían los oficiales consulares y en algunos casos, tú sabes qué hacen los cónsul, Jonathan, ellos te dicen, pero yo le pregunté que qué usted trabaja, se desespera. Claro, y Sí, y meten se dejó Se presión. manejar por los desesperan, nervios, entonces claro. esa misma desesperación del cónsul se transmite aún más al solicitante y definitivamente Claro, aumenta la tensión totalmente. correcto, Claro. aumenta ese momento de tensión y naturalmente que le van a negar el visado. Siempre el mal manejo de la entrevista se traduce en negación del visado. Señores, miren, la mayoría de ocasiones que a una persona que califica, la joven de esta mañana califica para la visa, ¿eh? Yo de una vez le voy a hacer otro proceso. Ya yo le seleccioné cita para esta semana que viene. Ya, Porque ella califica, pero ella no supo manejar. no supo Claro. manejar. Y qué bueno conocer ese tipo de experiencias, porque justamente para eso estamos aquí la noche de hoy, para ver cómo podemos manejar esos nervios. Entonces Sí. vamos a arrancar con lo primero, licenciada. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer para solicitar una visa, ya sea en Estados Unidos, Europa o Canadá? Hay que diferenciar porque estamos hablando de procesos completamente diferentes, Claro. con características distintas entre sí todos. Entonces vamos a citar ejemplo. Si vamos a solicitar una visa para los Estados Unidos, lo primero que usted debe de tomar en cuenta es que tiene que manejar al dedillo la entrevista consular. No tanto así para Canadá, para Europa o para otros países de América Latina que requieren visa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a solicitar visa a Estados Unidos, tenemos que llenar una planilla que hay que completarla muy bien. Hay personas que al no saber manejar ese formulario omiten información que es trascendental que los oficiales consulares conozcan porque es lo que le va a permitir demostrar que sí, que el solicitante está calificado. Correcto. Entonces, si por ejemplo yo tengo más de un trabajo y yo no sé colocar esa información en mi DS-160, el cónsul no me conoce, no vive conmigo, no es Dios y no lo sabe todo. Y no lo sabe todo. Pues sí, porque la gente dice, ay, pero que cuando tú vas y el cónsul te... Ajá, pero el cónsul vive contigo, el cónsul no es amigo tuyo. El cónsul no es tu compañero de trabajo. Claro que el Claro. cónsul no sabe todo de tu vida. Tú tienes que ayudarlo, tú tienes que demostrarle a ese oficial consular o a esa oficial consular que tú estás calificado o calificada. Y para tú poder lograr eso, tienes que hacer un buen trabajo en el DS-160 y tienes que hacer un buen trabajo al momento de la entrevista. Porque el cónsul estadounidense toma la decisión de si visa al solicitante el mismo día de la entrevista. Es diferente a los otros países tiene que tiempo tú de citaste. Gracias. ¿Cómo fue que tú dijiste? No tiene tiempo de pensar. Pero es totalmente Es rápido, cierto. es Sí. así. Mira, la entrevista estadounidense es así. Tal, pregunta, respuesta. Si te quedaste ahí dubitativamente, ¡fuap! Y te tomar, y fuiste. querer, me imagino que quiere tomar la mejor Y decisión. déjame no equivocarse. decirte algo. El pan de cada día de un oficial consular es aprobar o negar visas. Y normalmente niegan más visas de las que otorgan. Entonces, lo más fácil para un cónsul es decirte, mira, tú no calificas, vuelve después. Exacto. Entonces, ¿de quién es la carga probatoria? Demostrar que usted sí califica, del solicitante. No le podemos dejar ese trabajo al cónsul pensando que el cónsul es Dios, como dicen mucha gente y muchos cónsul de la calle, pues yo le digo los cónsul de la calle. Sí, porque hay gente que lo saben todo, y más en este país, Tenemos unos opinólogos profesionales y expertos. Sí. Y entonces la diferencia, tú mencionabas que es diferente de Estados Unidos que Europa y Exactamente. Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Con Europa, con Canadá, el proceso es completamente distinto en el entendido de que para Europa no te van a hacer una entrevista exhaustiva. El cónsul no va a tomar la decisión el mismo día. Ellos retienen tus documentos, se quedan con tu expediente, lo estudian, lo analizan por un periodo aproximado de 3 o 2 semanas y luego te otorgan la decisión de si te visaron o no. Ahora, para Canadá no te van a hacer una entrevista, tú no vas a ver a nadie, tú vas a ir a un centro de toma de huellas, vas a colocar tus huellas y lo que va a hablar de tu solicitud es la documentación que tú aportas. ¿Qué es importante? Las formalidades de los procesos, porque nosotros, los dominicanos particularmente, somos muy informales. Sí. Así Nos es. juntamos con una pareja, no nos casamos nunca, vivimos toda la vida con esa persona, formalizamos una familia, no tenemos hijos, pero nunca tomamos la decisión de casarnos.
por ejemplo. Sí. Entonces ya es parte de nuestra cultura. Pongo un negocio, vivo de ese negocio, recibo ingresos, mantengo mi familia de ese negocio, pero no me legalizo, no reporto impuestos. Entonces, para Canadá y los países de Europa es muy importante la formalidad. Los estadounidenses no la toman tanto en cuenta. Por eso voy a desmontar aquí el mito de que muchas personas dicen que tú tienes que ir con 1 millón, con 2 millones de pesos al consulado de Estados Unidos. No funciona de esa manera. Normalmente el cónsul estadounidense ni siquiera te pide tu carta de banco o de banco, porque ellos son psicólogos. Ellos son más psicólogos que ustedes y me perdonan. Claro. Ellos diariamente reciben miles y miles de personas a las que evalúan, reciben adiestramiento, cómo detectar la mentira, todo eso. Todas esas circunstancias se toman en cuenta al momento de la visa de los Estados Unidos, distinto a los visados de Europa, de Canadá y de otros países como señalé. Otros países inclusive toman en cuenta la carta de invitación. Sí. Para Estados Unidos no toman en cuenta carta de invitación. Si usted le dice a su familiar que le mandó una carta de invitación y probablemente esa persona gasta dinero enviándola por un envío express, etcétera, va a perder el tiempo y el dinero. Porque el cónsul no le va a pedir una carta de invitación, el estadounidense. El otro en sí. Europa funciona mucho. En Europa sí, en Europa es muy importante la credencial de alojamiento. Inclusive muchas veces le dan más importancia a la carta de invitación de un familiar que reside en la Unión Europea que a la reserva de hotel, porque para fines de demostrar credencial de alojamiento se pueden usar indistintamente o reserva de hotel o carta de invitación. Y me imagino que es importante que la información que se ponga en esos documentos sea totalmente cierta, porque tenemos personas por ahí que di que tú trabajas donde fulano, di donde el privo. No, y se inventan y no es cierto. No, entonces, sí, somos expertos, somos creativos, sí. Realmente. El dominicano, señor, es una cosa terriblemente creativa. Entonces, realmente es cierto, muchas veces nos inventamos fábulas. En los formularios de solicitud, en el de ese 160, hay personas que han ido con una profesión hoy a solicitar una visa y mañana la cambian. Señores, eso crea un precedente en la embajada, en la planilla de la embajada, en su plataforma. Usted no va a lograr engañar al cónsul. No, y mucho menos americano. Entonces, tú sabes qué pasa cuando usted va con una mentira al consulado, lo acusan de falsedad de documentos y usted queda tachado de por vida. Pero si sin llegar a Estados Unidos, que está diciendo mentira, imagínate. Exactamente, pero mira, no obstante eso, solamente no es eso. Si te pide un familiar directo, un esposo, una madre o un hijo ciudadano, porque mentiste para buscar visa de paseo, ya tú estás tachado. Queda en el récord. Claro que sí.